Faro en la noche. No sé si usted ha recorrido alguna vez, seguramente sí, nuestra geografía colombiana, y de pronto uno va en su carrito y de pronto aparecen por ahí unos jóvenes del ejército y le hacen a uno así, siempre le hacen a uno así, 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 y le dan a uno como tranquilidad que estén por ahí por el camino. Pues hoy vamos a conversar nada más y nada menos que con el comandante del Ejército Nacional, que es el que maneja a todos esos jóvenes que le hacen a uno así, 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 y que están apoyando a nuestro país, el general Alberto Mejía. General, qué alegría tenerlo aquí, bienvenido. Padre, muchas gracias, es un honor y un privilegio poder estar con ustedes, muchas gracias. Y hacer a través de este canal tan especial un homenaje a los soldados de Colombia. Gracias, general. Bueno, yo estaba pensando, cuando estaba leyendo toda su historia, que es maravillosa, en 1978, cuando ingresó, usted dijo, ¿voy a ser general? No. Yo me encontraba viviendo en Argentina. Mi papá era agregado militar allá y decidí decirles que me venía a ingresar a la escuela militar. En esa época hacíamos los 2 últimos años de bachillerato en la escuela. Se llamaba quinto y sexto bachillerato. Todavía yo no he podido con el cambio. Y me vine antes que ellos y ingresé a la escuela militar. Ingresé, padre, el 6 de febrero de 1978. Tenía 14 años. A los 3 días cumplí 15, el 9 de febrero. Y la verdad es que pues mi papá era mi inspiración, pero siempre de niño había jugado mucho en los cuarteles. Tuve una tropa como de 30 amigos pequeños y casi todos nos volvimos oficiales porque de niños jugábamos a ser soldados. O sea, la vida generó, ¿nunca pensó decir, bueno, voy a estudiar otra cosa, otras opciones? No, la verdad, siempre fui claro, preciso en eso. Mi familia me ofrecía otro tipo de alternativas. A mi papá le daba cierto grado de temor porque pues entendía muy bien las dificultades que vivía el país, pero yo siempre fui muy claro, muy focalizado, y entonces él lo único que me decía, bueno, si va a entrar entonces tiene que ser muy buen estudiante y tiene que ser muy buen militar, y ese era su principal consejo. En la infantería, esto tiene cada uno toma su opción. Claro. Usted decidió la infantería. Claro, padre. El ejército se llaman armas. Y por supuesto, entonces infantería es la que va adelante en una batalla, caballería, pues desde la antigüedad los que van a caballo y posteriormente en blindados, la artillería, pues los cañones que disparan por encima de las tropas, los ingenieros, los que nos instalan los puentes y nos abren las brechas para cruzar, y así está la logística, por ejemplo, que es importantísima para cualquier ejército. Está el arma de comunicaciones, el arma de aviación del ejército, de inteligencia, entre otras. Y entonces en la escuela militar usted tiene la opción de escoger qué le gusta. Yo principalmente pues venía de una familia de infantería, mi papá fue toda la vida oficial de infantería y pues siempre quise tener en mi pecho esa divisa, que son 2 fusiles cruzados y la divisa es roja. Entonces siempre fue mi inspiración, hasta que llega uno al grado de general y ya pierde las armas y solo se usa el escudo de Colombia. Eso sí no lo sabía yo. Es un mensaje muy lindo porque ya usted deja de estar especializado en una sola línea de carrera, y al ser general a usted le dicen ahora es Colombia, ahora usted juega con la camiseta de la selección Colombia. Eso sí es interesante. Y es cuando ya le dan los dos que tiene usted aquí a los lados. Sí, esto es el escudo de Colombia sobre unos laureles. Sobre unos laureles. Quiere decir que el general perdió el arma. Toda mi vida usé aquí 2 fusiles cruzados. Bueno, pero en el trabajo y en el caminar que usted ha hecho, también desarrolló otras tareas para eso, inteligencia, seguridad. Fue profundizando un poco en todas esas líneas de lo que significa el servicio en el ejército. Bueno, padre, la verdad es que las carreras de todo militar han estado marcadas por el conflicto. Entonces, el conflicto hizo que algunas cosas no pudieran realizarse
como sucede en un ejército normal, en un país normal. Entonces, el orden público e ir a los cuerpos de tropa en combate marca la carrera de cada oficial. Normalmente, cada oficial y suboficial puede estar 2 años en un sitio de mayor dificultad y 2 años en uno de menor dificultad. Y eso se combina con estadía en escuelas, si tiene el perfil para ser un profesor, con estadía en unidades especiales, como por ejemplo fuerzas especiales, o también con alternativas de cursos de preparación en el exterior, etc. Yo he sido definitivamente una persona afortunada, bendecida por Dios. He tenido la oportunidad de estar en esos cuerpos de tropa en orden público, de estar una parte muy importante de mi carrera en fuerzas de operaciones especiales. He estado la mitad de mi carrera en fuerzas de operaciones especiales, que son las que hacen las misiones más importantes. Ahí es cuando se le dicen que son troperos. Los comandos. Y son los troperos, o sea, los que están allá al frente. Ahora yo le cuento mi visión sobre ese tema de los troperos. Pero también he tenido la oportunidad de ser profesor militar de diferentes tipos de cursos para teniente, para capitán, para sargento, etcétera. Y eso lo he combinado con la oportunidad de hacer mi preparación también en el exterior. Sí. Gracias a mi ejército, gracias a mi país, tuve la fortuna de ir en los diferentes grados a hacer cursos muy importantes, programas de maestría que ayudaron a fortalecer mi carrera desde el punto de vista profesional. O sea, es una bendición de Dios realmente poder tener en nuestro país lo que el ejército provee, ¿no? Formación para que las personas puedan servir mucho mejor a la nación. Sí, este es un ejército que es muy católico, padre. Y nuestro obispado castrense, con nuestro obispo Fabio Suescún, es una persona que se dedica mucho a eso y a influir para que sea un ejército no solamente que trabaja de la mano de Dios, sino un ejército que aplica esos principios y valores que debe tener la institución. General, ese tema de los valores, de los principios, del honor, de la disciplina, es algo muy interesante en las fuerzas militares, por supuesto, es parte de la construcción humana. En nuestra sociedad, como que el tema del honor, del valor, de la disciplina, de pronto hace falta un poco, como que no solo decir que bueno, que los de allá tengan disciplina y tengan honor y demás, pero como que no es un tema que ha bajado, digamos, a todas las esferas de las realidades de nuestro país. Bueno, pues mire, padre, la verdad es que este ejército es el mismo ejército del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá. Entonces tenemos la herencia de Bolívar, de Santander, de Córdoba. Tenemos la herencia del sargento Inocencio Chincá en el Pantano de Vargas, un hombre de un coraje superior. Tenemos la herencia del soldado Pedro Pascasio Martínez, claro, que le ofreció, el general realista le ofreció una bolsa con monedas para que lo dejara libre y se negó. Entonces, esa herencia de honor, de lealtad, de principios y valores, desde esos momentos de la historia, ya vamos a cumplir en el 7 de agosto del 2019 200 años, está en el ADN del ejército. Entonces, eso lo profesamos. Eso no solamente está escrito en la letra fría de los manuales o en un discurso de un general o un líder de la institución, sino que debe de ir adentro en nuestro corazón. Sin embargo, yo sí quiero también ser muy claro con toda su gran audiencia para contarles que el ejército de Colombia es el reflejo de la sociedad colombiana, con todas sus cosas extraordinarias, con todas sus virtudes y también con sus debilidades. Quiere decir que en el ejército, por ejemplo, por supuesto que hay personas que están en la droga. En el ejército hay personas que violan su código de honor.
que en el ejército hay, en fin, todas las dificultades que tiene nuestro país. Entonces, tenemos una propuesta muy clara y una es la de mejorar cada vez más nuestros procesos de selección. Porque es que no es que sea un ejército de élite, sino es que es un ejército que tiene que tener mucho cuidado qué incorpora, qué trae para ser oficial, suboficial o soldado, porque el ejército tiene la misión de proteger a los colombianos, de proteger el bien común, de proteger las fronteras, la soberanía, el territorio, de proteger, en fin, a todos los ciudadanos, campesinos, empresarios, minorías étnicas, comunidades LGTBI, en fin, a todo el mundo tiene que proteger y todos los colombianos tienen que ver a su ejército eso como su guardián, su protector. Por eso tiene que tener un perfil especial y por eso tiene que ser un hombre que da mucho ejemplo. Me preguntaba el padre ahora la diferencia que existe entre un tropero o cualquier otra condición, a veces lo llaman académico, oficial de escuela, etc. La verdad es que yo le pido a los oficiales y suboficiales que sean líderes. Un líder es un hombre que manda a través del ejemplo. Es un ser que es virtuoso en su actuar. Es un ser que es fuerte físicamente, porque usted en el ejército tiene que tener una capacidad para subir montañas, para cruzar ríos, para enfrentar la tempestad. Es una persona que conoce su doctrina, como ustedes en la Iglesia Católica, nosotros también tenemos una doctrina militar, de los asuntos de ser profesional militar. Entonces, a mí me gusta decir que un líder integral, una persona que se desvive por servir, una persona que no está parándose en los hombros de sus soldados para sobresalir, sino que al revés, hace que sus hombros se paren en usted para que ellos sobresalgan. Entonces, ese es el ejército que estamos soñando y en parte el concepto del ejército del futuro está fundado en potenciar de manera extraordinaria el liderazgo, que no solamente se logra a través del estudio. Tenemos hoy más hombres y mujeres que nunca estudiando carreras de pregrado, haciendo maestrías, diplomados. Tenemos nuestros primeros PhDs en el ejército. En fin, estamos dando un salto a todo ese mundo de la educación, pero no es para volvernos civiles, sino es para ser mejores líderes, para poder servir mejor al pueblo colombiano. ¿Cuántos hay en el ejército? 240.000 almas. Son muchos. No, muchos. Eso no va a bajar el número, digamos, por ahora el tema de esta nueva realidad de nuestro país. No, padre, no se va a reducir. El presidente de la República ha sido sumamente claro. Él visiona que es un país que tiene que transitar de la guerra a la paz. Y el objetivo final es consolidar una paz estable y duradera. Y eso no se puede hacer sin seguridad. Y eso no se puede hacer sino de la mano de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Por lo tanto, seguiremos en ese tamaño, seguiremos mejorando y construyendo nuestras capacidades. Y la verdad es que servir, ayudar, recuperar territorios, hacer obras por la comunidad, ese es nuestro pago. Hace 2 días recibí en un sitio recóndito en las estribaciones del nudo de Paramillo, Saiza, entre Córdoba y Antioquia. Nunca habían tenido una vía de comunicación. La salida caminando podía ser 1 o 2 días por un camino terrible, llevando a los enfermos en una hamaca por caminos empedrados de difícil transitabilidad. Y hace 2 días cumplimos, por ejemplo, el sueño que nos propusimos hace 4 meses y entregamos la carretera al pueblo. Allá fui, allá bendecimos la carretera en compañía de nuestro capellán y entregamos a la comunidad y empezaron a entrar los primeros carros, los primeros jeeps, el primer camión de Postobón en la historia del pueblo. Nunca había entrado un carro ahí. Jamás. Claro. Los niños gritaban,
las señoras bendecían, la comunidad se abrazaba y cuando usted ve esa felicidad, eso no tiene precio. Eso vale más que una condecoración. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el general Alberto Mejía. Muchos apostaron que el ejército haría todo para descarrilar ese proceso. Muchos pensaron que el ejército sería la piedra en el zapato del proceso, porque entendían que el ejército vive para estar 50 años más en guerra, que es una máquina para solamente estar en esa guerra. Y nosotros tomamos una decisión histórica que consistió en convertirnos en piedra angular, piedra fundamental de ese esfuerzo. Ya regresamos con Faro en la noche. Continuamos con Faro en la noche. General, a usted le ha tocado ahora hacer como una transición. Usted nos decía al comienzo que el ejército colombiano le tocó vivir una experiencia muy difícil, ambiente de violencia, de conflicto, pues 40, 50 años y más. A usted le ha tocado como hacer la articulación ahora a empezar a descubrir otra realidad. Y eso ha generado también mucha controversia. Los oficiales retirados pueden dar sus críticas y opinar al respecto. Todo el mundo opina sobre el tema del conflicto y sobre la paz y sobre todas estas cosas. Pero a usted le ha tocado esa articulación a este nuevo ejército. Cuénteme cómo ha llevado ese proceso y cómo le ha tocado en ese asunto. Bueno, este proceso ha estado marcado primero por una línea muy clara que tenemos nosotros y es esa línea de ser un ejército democrático. En una democracia, uno de los principios fundamentales es que existe un control civil sobre los militares. Y ese control civil busca alcanzar los máximos intereses de la nación. En este caso, pues nosotros durante 52 años vivimos una batalla frontal contra las FARC. Yo personalmente, mis últimos cargos fueron dedicados precisamente a ese combate, a atacar sus estructuras, su comando y control, a capturar sus redes de apoyo, a quitarles el territorio, en fin, a romperles su bolsa de recursos. Pero el gobierno nacional, el Estado colombiano, decide hacer este proceso y le ordena a su ejército y le ordena a sus fuerzas ayudar para tratar de alcanzar la paz para el pueblo colombiano. Muchos apostaron que el ejército haría todo para descarrilar ese proceso. Muchos pensaron que el ejército sería la piedra en el zapato del proceso, porque entendían que el ejército vive para estar 50 años más en guerra, que es una máquina para solamente estar en esa guerra. Y nosotros tomamos una decisión histórica que consistió en convertirnos en piedra angular, piedra fundamental de ese esfuerzo. Allí contamos con la fortuna de tener un presidente que diseñó una estrategia en la cual nos involucró en el proceso a través de dos negociadores extraordinarios, mi general Mora y mi general Naranjo, hoy vicepresidente de la República, a través de una subcomisión técnica de generales y almirantes negociando en Cuba con las FARC, a través de todo un esfuerzo en diferentes áreas para lograr que las FARC se concentraran, se desmovilizaran y empezaran a dar el salto a la vida civil a través de lo que yo llamo el túnel de la justicia especial para la paz. Esto no ha sido
fácil. Esto, por supuesto, que genera incertidumbre, críticas, miedos, pero un ejército no se equivoca cuando tiene claro los intereses de la nación. Y tampoco este ejército se puede llevar a equívocos de pensar que la firma de los acuerdos implica que Colombia ya quedó completamente en paz. Infortunadamente hay una amenaza que persiste, hay un sistema de amenaza persistente que lo componen el ELN, las disidencias de FARC, los grupos armados organizados o BACRIM, como son el Clan del Golfo, el EPL Pelusos y los Puntilleros, entre otros. Y entonces pues es un ejército que está al mismo tiempo, por ejemplo, protegiendo las zonas de concentración de FARC, pero al mismo tiempo seguimos bombardeando, seguimos atacando, seguimos en combate contra estos grupos que intentan continuar con esa espiral de violencia y con esa dinámica que aleja al país de su visión clara de alcanzar una paz estable y duradera. Lo he escuchado en sus pronunciamientos cuando de pronto se descubre que algunos de estos guerrilleros de las FARC salen o que se descubre alguna cosa, siendo muy claro. O sea, ustedes seguirán lo que sea ilegal, no lo aceptan. Lo he visto yo en algunas veces cuando salieron algunos guerrilleros, creo que de los centros estos que usted se pronunció con claridad. Eso es complejo, digamos, en el tema de la paz. No sale por allá alguien del gobierno a decirle, general, mire, no hable tan duro de estas cosas. Digamos que el país a lo largo de todos estos años yo creo que tiene una mayor comprensión de sus militares y a través de nuestra profesionalización se han fortalecido las relaciones civiles y militares. Entonces, la gente en general, los tomadores de decisiones, saben que somos hombres firmes, de carácter, que buscamos el bien común, el interés público, que cuando emitimos recomendaciones tratamos de que éstas sean serias, sean sesudas, sean pensadas. Y la verdad es que si usted actúa con clara conciencia, si actúa usted con ética, si actúa usted siempre pensando cuál es el interés del pueblo colombiano, no hay forma en la que usted se equivoque. Nosotros odiamos las zonas grises. A veces nos describen a los militares como cuadriculados. Y puede ser cierto, pero para nosotros es claro, lo que está concentrado está protegido por ley. Si se sale, no está protegido y lo capturamos. Entonces digamos que tenemos que ser pragmáticos. No hay zonas grises en la mitad. Y actuando así, ayudamos al gobierno. Actuando así, ayudamos al proceso de paz. Y esa es nuestra posición clara. Por eso no nos debe dar ningún temor capturar a una persona por fuera de una zona sin su permiso. Si tiene el permiso, pues por supuesto que se respeta. Entonces, de alguna manera, digamos, suena fácil hacerlo, pero por supuesto que ya en el campo de combate, en la selva, en estas zonas alejadas, cuando un teniente, un cabo, un hombre nuestro que está en el nivel táctico tiene que enfrentar estas situaciones, él tiene que ser inteligente, maduro, tiene que tener mucho criterio táctico, lo llamamos nosotros, para que esas decisiones no nos vayan a causar una dificultad o ese problema táctico se convierta en un problema de orden estratégico. ¿Ha tenido usted la oportunidad como comandante del ejército, cara a cara, pues digamos, polemizar, plantear sus argumentos a las cabezas del movimiento de las FARC? ¿Esos encuentros cómo han sido? No, padre, yo la verdad no he tenido que vivir esa situación, porque básicamente la subcomisión técnica que se escogió, que es liderada por mi general Javier Flores, ellos son los encargados de ser la cara militar en todo tipo de conversaciones o negociaciones.
y ya llevan 2 años en eso, son hombres experimentados, maduros, que entienden claramente cuál es su misión y qué es lo que están haciendo. Y digamos, nosotros a través de ellos es que nos comunicamos. Entonces, digamos que no he tenido que vivir aún esa experiencia. Le quiero confesar que seguramente no es fácil. Yo el año entrante cumplo 40 años en el ejército, el 6 de febrero. Y yo llevo 40 años pensando de una manera sobre ese enemigo que tanto daño le hizo a Colombia. Entonces, por supuesto que no es fácil usted enfrentarse a ese tipo de intercambios, a ese tipo de debates, pero seguramente llegará el momento en el que no esté la subcomisión técnica o le toque hacerlo. Y bueno, ya si ellos hacen tránsito a la legalidad, pues por supuesto que estaremos nosotros desprovistos de cualquier situación que nos evite mirarlo de otra manera. Esto es parte también de la esencia del ejército, me imagino. Es decir, el ejército está en la posición de defender nuestro país y lo legal, los garantes de la legalidad. Entonces, lo que no esté todavía claramente legal, pues no puede ser parte de diálogo, digamos. Sí, no puede haber aguas tibias, pero entendemos que hay un proceso de diálogo y de construcción. Fíjese usted, por ejemplo, cuando se cayó el plebiscito, las FARC ya estaban en tránsito a concentrarse. Entonces se tuvo que establecer un proceso de preconcentración y una cantidad de situaciones que no estaban en el acuerdo, que no estaban planeadas, que no estaban previstas. Nosotros allí tuvimos todas las fuerzas, la inteligencia, la grandeza de entender que realmente ellos querían dar el tránsito a la concentración y de que ellos querían entregar las armas. Al final de este proceso, cuando entreguen 15.000 armas, cuando entreguen todos sus explosivos, municiones, granadas, cilindros, etcétera, y hagan tránsito a la legalidad, eso va a producir una Colombia mejor. 15.000 armas menos produciendo reclutamiento forzado, 15.000 armas menos matando campesinos inocentes, 15.000 armas menos forzando a las mujeres, por ejemplo, a realizar abortos. Entonces, yo creo, yo confío, porque Dios hace parte de todo este esfuerzo, que Colombia, a pesar del pesimismo que pueda existir en algún sector, Colombia va a ser, por supuesto, que mucho mejor sin esa marca FARC. De los temas bien complejos que hay en nuestro país, ahora salió con la relación y la visita del presidente Santos a Estados Unidos, es el tema de la cantidad de hectáreas sembradas de coca. Es un tema bien complejo. Ese es uno de los retos, pues, que no solo le corresponde al ejército, pues, a todo el mundo, a todo el gobierno, pero es una de esas tareas complejas de manejar del ejército. Sí, padre, la verdad es el cáncer del país. Yo no quiero ni pensar cómo sería Colombia sin coca. La coca es la madre de todos nuestros males, la mamá de todas las violencias. Mientras haya una mata de coca en Colombia, siempre habrán grupos tratando de intimidar a los campesinos y tratando de generar diferentes tipos de violencias. Hemos llegado en cifras de los Estados Unidos a 188.000 hectáreas. Caramba, muchísimas. Y en cifras de Naciones Unidas a unas 110.000. De todos modos, ha habido un crecimiento, eso lo ha reconocido el señor presidente, el señor ministro, pero lo importante es que estamos atacando el problema. Nosotros lo atacamos con una visión de eslabones de una cadena, que van desde el primer eslabón de la coca en un semillero
y el campesino haciendo la apertura en la mitad de la selva, hasta el momento en que la siembran, en que raspan la coca, que la llevan a sus laboratorios de pasta base, que entran los precursores químicos, que producen base de coca, que la llevan a los cristalizaderos y que allí la entregan en las rutas internacionales. Son unos eslabones que atacamos de diferentes formas, atacando en los semilleros para evitar la resiembra, atacando en la erradicación forzada, manual, en la que, por ejemplo, en los primeros 4 meses del año hemos erradicado manualmente 8.600 hectáreas hoy. Tenemos el plan para erradicar 50.000 hectáreas al término del año y yo estoy seguro que a 31 de diciembre vamos de sobra a poderle dar esa buena noticia al país. Sin embargo, pues esta coca tiene unos actores, tiene unas avispas que giran alrededor de toda esta cadena, representadas en narcotraficantes de todos los pelambres, representadas en los narcos del ELN, representadas en los narcos disidencias y por supuesto en las bandas criminales, pues que son los campeones de los narcos. Entonces son cantidades de personas que pretenden que nuestro país siga con ese terrible título de ser el principal productor de cocaína en Colombia. Nuestro trabajo está dando sus frutos, pero no ocultamos que en realidad este es un gran reto, un gran desafío y es una nube negra que se pone enfrente de nuestro futuro. Por eso todos los colombianos tienen que tener la conciencia y la voluntad, el entendimiento, sin importar su nivel, sin importar su región, sin importar su clase social, todos debemos pensar que la coca solo trae males a Colombia. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el general. Toda mi carrera he sido obsesionado con construir equipos de alto rendimiento. Y esos equipos están basados en la confianza, en un trato amistoso, respetuoso. Yo concibo el liderazgo así. Entonces, ellos me hablan a mí con total tranquilidad, me recomiendan y yo siempre les digo que el comandante, el subalterno que le dice a usted la verdad, que le da las recomendaciones más difíciles, las más duras, incluso contra su forma de pensar, es el que realmente es más leal con uno y con la institución. Ya regresamos con Faro en la noche. Continuamos con Faro en la noche. General, ¿son 40 años ya en el ejército? Voy a cumplir, contando la escuela militar, La escuela es decir, militar. que desde el 6 de febrero del 78. Ser ya general del Ejército Nacional, ¿ya es el tope de la carrera militar? Sí, padre, ese es el tope de toda nuestra pirámide, pero un tope que todo militar lo debe entender, que es para servir. Los soles no están hechos para que usted cambie de estrato, para que usted cambie de grupo sanguíneo, le digo yo a mi gente. Están hechos realmente para dar la mano, para servir. Mi papá siempre me decía, mandar es dar la mano, es ayudar. Y realmente, si uno lo hace así, le va muy bien. Yo soy feliz saludando a los soldados, abrazando a las señoras que nos hacen el aseo, a la gente, atendiendo a la gente más humilde que más lo necesita, porque yo estoy es para servir y no para que me sirvan. Qué interesante planteamiento, porque uno de los temas complejos de nuestro país es el tema del poder, ¿sí? Y poder también
unido al tema de la corrupción, que en nuestro país es también otro de esos cánceres, así como la coca. Esta manera de vivir usted esa responsabilidad a nivel de servicio, a nivel de que el poder no se le suba a la cabeza, porque ya una persona formada es su concepción de liderazgo, su vida espiritual, su vida de familia también, su esposa, también ya llevan un matrimonio muy bonito con una persona también muy maravillosa, también de la carrera militar y todo. Sí, pues padre, la verdad es que yo he querido vivirlo así. Como yo nací en el ejército, como tuve papá general, comandante del ejército de las fuerzas militares, suegro general, segundo comandante del ejército, digamos, para mí no ha sido algo que me descreste ni algo nuevo en mi vida o algo que cambie mi forma de pensar. Lo que sí está claro es que el poder para servirse uno mismo, pienso yo que es catastrófico para una institución. El poder debe ser para servir y para ayudar. Hay algo muy especial, y es que en la nueva transformación del ejército, mi primera acción de comando fue ordenar que la pirámide institucional, que era completamente cerrada y puntuda, y aquí está usted como comandante en la punta de esa pirámide, y usted es el tomador de todas las decisiones y el decisor de todo, la cambiamos a una estructura mucho más plana. Entonces, hoy en día tengo un grupo de 5 generales que hacen parte del Estado Mayor Estratégico del Ejército. Un segundo comandante que es extraordinario, el general Ricardo Gómez Nieto, que es como el gran gerente de este ejército. Tenemos 3 jefes de Estado Mayor, uno que diseña los planes y políticas, uno que genera fuerza, poder de combate, otro que genera operaciones, un comandante del Comando de Transformación, que es la compañía de arquitectura del Ejército del Futuro, y un inspector general del Ejército, que es el gran controlador de todo lo que se hace. Entonces, este equipo de 5 son mis principales alfiles que están ayudando en el mando, en el control y en todos los temas de transparencia institucional. Al principio algunos me decían, pero mi general, es que con esa visión suya usted va a perder todo el poder. Y yo les decía que ese no era el tipo de poder que yo estaba buscando, que yo lo que quería era tener una institución que es más ágil, que es más flexible, que toma decisiones más rápidas y más inteligentes, porque no se puede dar el lujo de fallarle al pueblo colombiano. Entonces, esa es como mi visión, mi concepción, y afortunadamente he tenido pues un respaldo extraordinario por parte del comandante de las fuerzas militares, del doctor Luis Carlos Villegas, el ministro de la Defensa, y del presidente, quien ha sido la persona que ha aprobado cada diseño, cada plan, cada proyecto, y confía plenamente en la transformación, no solo cultural, sino en la transformación que estamos haciendo en la institución. Esta interesante visión de liderazgo me obliga y me da confianza también para preguntarle esto. En el líder que tiene poder por su mando, por su responsabilidad, no gusta mucho de la crítica, de la autoevaluación, de la autocrítica, y ya teniendo 5 personas, usted acepta fácilmente la crítica, decir, mire, o el tema de que el temor reverencial de que es el general, no se le puede decir. Digamos, los líderes siempre sufren un poco de ese tema, ¿no? De soledad profunda, porque es el que está ya en la evolución de las especies en lo máximo. Nadie le puede decir nada, y entonces como que todos se le hacen alrededor como para alabarlo y echarle incienso, decimos en la iglesia. ¿Cómo logra usted tratar de salirse de eso para que esa crítica sea importante también en la construcción de esa propuesta? Bueno, padre, yo toda mi carrera he sido obsesionado con construir equipos de alto rendimiento. Y esos equipos están basados en la confianza, en un trato amistoso, respetuoso.
Yo concibo el liderazgo así. Entonces, ellos me hablan a mí con total tranquilidad, me recomiendan, y yo siempre les digo que el subalterno que le dice a usted la verdad, que le da las recomendaciones más difíciles, las más duras, incluso contra su forma de pensar, es el que realmente es más leal con uno y con la institución. Que el adulador. Claro, es verdad que muchas veces las personas no quieren oír lo que no les gusta, pero en mi forma de ser padre, con todo este equipo, en 2 años podría usted preguntarles a ellos, no ha habido un día en el que yo los maltrate o los insulte o me ponga bravo o grite, porque el manejo de la mayor empresa del país requiere una gran inversión en ecuanimidad, en tranquilidad, en calma para tomar decisiones sin que eso implique que usted no sea serio, disciplinado y con mano de acero. Yo digo mano de acero con guante blanco. Usted toma las decisiones más difíciles, como por ejemplo terminar una carrera militar de un amigo o de una persona, pero al mismo tiempo usted lo tiene que hacer con decoro, porque todo el mundo lo está mirando y todo el mundo está diciendo, de este general yo quiero imitarlo en esto, yo quiero parecerme a él. Todos los cadetes, los subtenientes, los cabos, los sargentos están mirando esa pirámide y por eso esa pirámide no tiene sino derecho a dar ejemplo. Quiero insistir en este tema. Sí, señor. Cuando un general o un coronel dice, permítame decirle esto, yo no estoy de acuerdo con esto, esta persona que usted tiene a su lado o estas personas que están en esto, creo que se dejan llevar por intereses personales. En esos momentos como de crítica, que no solo sucede en el ejército, en una empresa, en cualquier lugar, es decir, intereses creados de gente que es muy aduladora y que de pronto se hacen necesarios en nuestro trabajo, pero a la vez también son aduladores y de pronto son necesarios para uno, pero no son tan necesarios para los demás porque se convierten en un chicharrón, digamos, de sufrimiento para los otros. ¿Cómo se logra entonces ahí equilibrar las cosas diciendo, este es necesario, es interesante, se me hizo necesario, pero está siendo muy fuerte con los otros? Bueno, la verdad es que primero, yo soy amplio para aceptar recomendaciones y para aceptar la crítica. Lo que no quiere decir que no haya alguien que le tenga a usted respeto, miedo o algún tipo de temor, pues yo no podría decir. Siempre, al ser usted el máximo comandante de su fuerza, pues pueden haber personas que piensan eso. Incluso hay personas que hablan con usted las atiende en algún problema y le dicen, ay, mi general, yo pensé que usted era furioso, yo pensé que usted no iba a comprender, yo pensé que usted no era como está haciendo. Entonces, uno puede de pronto proyectar en algún momento la imagen equivocada, eso puede pasar. Pero en el ejército hay algo que es muy lindo, padre, y es que nosotros, para lo que son las decisiones importantes, estamos formateados en algo que se llama el proceso militar de toma de decisiones. Y ese proceso militar de toma de decisiones es un juego de guerra para cada problema, en el que usted analiza cuál es el problema, usted analiza cómo se podría solucionar, establece cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción, puede hacer un cuadro de factores dominantes para medir el problema desde diferentes ópticas y aristas, con evaluaciones con peso matemático para usted saber cuál es 5, cuál es 4, cuál es 3, cuál es 2. Y entonces ese proceso ordena que todos los subalternos participen y recomienden. Pero al final lo lleva al último punto en donde está la decisión del comandante. Entonces, ahí está. Claro, entonces usted acepta todas estas recomendaciones y ya en su experiencia, usted como el más viejo, como el más experimentado, usted tiene que decir, perfecto, para atender este problema, entonces he recibido claramente estos conceptos, entiendo las ventajas y desventajas, y usted dice,
decisión. A partir de este momento nos vamos por este camino. Y ahí termina la discusión. Y todo el mundo se vuelca a trabajar en la decisión. Por eso, si hay algo que yo le pido todos los días a Dios, es que me ayude a tomar las mejores decisiones. Me ayuda mucho tener una familia, una esposa espectacular, unos hijos maravillosos. Voy a ser abuelo en octubre. Ah, qué maravilla. Entonces estamos bendecidos. Fíjese, padre, hace un año estábamos con mi hijito luchando contra un cáncer tremendo. Y Dios me lo salvó. Qué bendición. Y un año después, Dios me dice, no solamente le salvo su hijo, sino que ahora le mando un nieto. Entonces, esa tranquilidad que me da el hogar me permite, digamos, tomar decisiones siempre con una gran conciencia de que cada decisión afecta vidas y familias. Cuando lo veo con esta visión, uno diría, general, ¿será que en un futuro usted se va a animar a construir libros sobre liderazgo? ¿Se anima a ser escritor? En su experiencia, toda esta vasta experiencia de saber manejar, dirigir, obliga como que a decir, oiga, esto no puede quedarse solo como en una buena conferencia, sino que como quiero sentarme y hacer memorias? Pues padre, ¿no? La verdad es que mi esposa esporádicamente me pregunta, ¿qué vas a hacer el día que te retires? Porque ella pues me ve muy metido en mis temas y muy feliz en mi trabajo. Y la verdad yo le confieso que no tengo ni la menor idea. Pero una de las cosas que he hecho toda la vida me ha gustado mucho ser profesor. He sido profesor aquí y profesor en varias escuelas en Estados Unidos de mucho prestigio en el ejército estadounidense. Entonces, digamos que esa puede ser una de las opciones y yo concibo escribir como parte de un profesorado. Esa podría ser una alternativa, pero vamos a ver qué me depara el destino. ¿Todavía no hay prisa? No, por ahora, aunque nosotros los generales hacemos contratos de 24 horas. Cada 24 horas usted sale de la casa y usted no sabe si va a regresar en la noche estando todavía investido del cargo, porque es potestad del presidente de la República. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de eso, entenderlo con claridad y tiene que entender que a todos les llega el retiro más temprano que tarde y que muy pronto estará uno con las generaciones que me llevan 1, 2, 3, 10, 15 años, estará uno allá siendo parte de ese cuerpo de oficiales en retiro, sufriendo y viviendo el ejército hasta el último día de la vida de uno. Jamás deja uno de ser soldado. Eso me parece que es muy valioso. Uno descubre a los oficiales y a los generales retirados con un compromiso muy serio por el país, ¿no? Los ve uno preocupados por el país. No dicen, estoy pensionado ya, no molesten más, sino están como comprometidos. Total, padre, mire, un oficial retirado, sin importar el grado, general, coronel, sargento, cabo, la institución lo marca tanto, hace una parte muy fuerte de su ADN, es parte de su sangre, de su vida, que estas personas, gran parte de su tiempo siempre están pensando en el ejército, siempre están pensando cómo ayudar, en la medida que, por ejemplo, en su retiro pueden hacer otras actividades, ejercer otras profesiones, leer más libros, tener un crecimiento en la tranquilidad de su hogar, aprenden nuevas cosas y siempre se le vienen a uno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos una cátedra de liderazgo? ¿Y por qué no fortalecemos el estudio de historia militar y de historia de la guerra de Corea, de la guerra, el conflicto con el Perú, por poner un ejemplo, etcétera? Entonces, son personas muy bien intencionadas. Mire, un oficial, un suboficial retirado, jamás tiene un solo sentimiento o pensamiento para hacerle mal a la patria. Son patriotas por naturaleza.
nuestro país, el tema del patriotismo, el tema del amor por Colombia, no puede solo pasar, digamos, por los militares, sino tiene que ser una realidad que toque todas las instancias sociales, las realidades, edades de Colombia. ¿Qué cree usted que es necesario infundir un poco para que sintamos que somos un solo país, que lo amamos, que el tema de las drogas, de la corrupción, de los conflictos, no nos hacen ver un poco como que un país que nos toca vivir aquí, pero que no lo amamos? O sea, ¿qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que aprender, digamos, de ese espíritu militar para de verdad sentirnos que somos un país, no solo porque juega la selección Colombia, no solo porque pues hay un momento importante de novela o de show, sino de parte de ese cariño por todos? Pues, padre, la verdad es que todo nace en la educación. Y yo, digamos, entiendo los cambios en el mundo, las libertades, las nuevas visiones, las visiones alternativas. Yo lo entiendo y lo respeto. Pero yo soñaría con que volviesen a existir esas cátedras que precisamente buscan el crecimiento de todos los colombianos dentro del concepto democrático. Los soldados del Ejército de Colombia por décadas han estudiado una materia que se llama Educación para la Democracia. Aparte de tener todos los temas que tienen que ver con los símbolos patrios, con los himnos, en fin, con todos los temas que rodean el patriotismo. Pero yo pienso que eso no se puede perder en los colegios. Hoy un niño, una niña de un colegio oyen el himno nacional y no se paran. Sí, ¿no? Como quisiera yo que se estableciera un mandato para que todos los colombianos, al oír el himno nacional, asumieran una posición de respeto y todos, como en otros países del mundo, llevaran la mano al corazón como máxima demostración de sentimiento patriótico. Yo quisiera ver eso. Yo creo que estamos, por supuesto, a tiempo todavía de lograr eso, pero mientras eso se da, nosotros en los pueblos, en las ciudades, en el campo, tenemos la misión de ayudar en ese sentido cuando vamos a los colegios. Y fíjese usted que a los niños, a las niñas les gusta. Usted abrió este programa diciendo que era un orgullo ver los soldados a la vera de una carretera con su dedo de fe en la causa, diciéndole tranquilo, aquí estamos, viaje seguro, el ejército está en la vía. Son cosas que inspiran al pueblo colombiano. Usted mencionó cómo el pueblo se transforma gritando el himno nacional en un partido de la Selección Colombia. Mi sueño sería, padre, que eso que usted ve en ese estadio se pudiese reflejar y como una cascada bañase toda la patria. General, muchas gracias por haber compartido con todos estos cristovidentes que creo que tienen muchos temas para meditar de esta sabrosa conversación que hemos tenido. Usted bien sabe que el canal Cristovisión es su casa. Padre, muchísimas gracias y a todos los televidentes les envío el abrazo fraterno del Ejército de Colombia, un ejército cuyo lema es lealtad, valor, sacrificio. Gritamos con Dios en todas nuestras actuaciones y con inmensa fe en la causa por ustedes, por Colombia. Muchas gracias y gracias a ustedes por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.